Estamos con el historiador José Ragas para hablar de esta llegada del expresidente Alejandro Toledo, extraditado, y lo que significa para la endeble democracia peruana. Buenos días, José. ¿Y qué opinas de esta llegada del expresidente Alejandro Toledo? Hola, buenos días desde Santiago de Chile. Un gusto hablar contigo y efectivamente creo que es un acontecimiento el ver nuevamente a otro presidente ya no solamente procesado, sino también volviendo desde el exterior para rendir cuentas a la justicia peruana, ¿no? Creo que hay una serie de sentimientos encontrados. Por una parte, me parece que es triste, o sea, ver a otro expresidente, teniendo varios ya expresidentes que han sido procesados y que están siendo investigados, ¿no? Y algunos ya, digamos, con sentencia. Y por otra parte, creo, viendo un poco el lado más optimista, que es una oportunidad para que la justicia peruana pueda efectivamente hacerse cargo de un debido proceso, pueda también, y esto pueda llamar la atención sobre lo que significó no solamente el gobierno de Toledo, sino también uno de los casos de corrupción más importantes que ha habido en el país, como ha sido Odebrecht, y cómo ha afectado desde las altas cúpulas hasta diferentes niveles de operarios. ¿Qué opinas, digamos, que el que era el salvador de la democracia, el que lideró el gobierno contra un gobierno como el de Alberto Fujimori, con violaciones a los derechos humanos y crímenes de corrupción, haya sido lo mismo? Qué hace para el país? ¿Qué se tiene qué dice para nuestros políticos peruanos y para lo que viene en esta historia? No, es una excelente pregunta. Yo creo que es algo que varios nos hemos estado planteando desde hace mucho tiempo, sobre todo quienes vimos cómo surgió la figura de Toledo, ¿no? Como, por ejemplo, candidato en los años 90, pero también liderando la Marcha de los Cuatro Suyos, ¿no? Después manteniendo ese tipo de imagen hasta llegar a ser el primer presidente elegido en el escenario post-fujimorista de 2001 a 2006 y trayendo una serie quizás de expectativas que se alineaban en ese momento con una suerte de renacimiento político en el país. Y todo esto básicamente es una excepción, por quizás hay términos más fuertes, pero creo que es una excepción para muchos de nosotros, pero también, nuevamente, y como bien lo planteas, es una oportunidad para saber por qué alguien que pudo haber liderado este movimiento y que lo pudo haber hecho después, inclusive hasta el día de hoy, sencillamente terminó cediendo digamos, ante corrupción, lavado de dinero y los casos por los que se imputa. Entonces, lamentablemente no es el único caso de excepción. Hay varias figuras políticas que en su momento también fueron paladines de la democracia o que se erigieron como tal y que después hemos visto que han tenido una caída muy estrepitosa, ¿no? Y no solamente a nivel presidencial o político, también, por ejemplo, incluso a nivel mucho más de operarios de mediado alcance. Pero creo que es una cuestión de la cual, ¿cómo es posible en 20 años, que ha sido uno de los periodos más estables, de los 2001 hasta el 2018, uno de los periodos más estables en la economía y también en la política, donde ha habido transferencia de mando, ha habido también un régimen democrático, ¿cómo es posible que no hayamos podido ni siquiera anticipar, sino combatir la corrupción a ese nivel? Y creo que eso es algo que todavía nos sigue afectando hasta el día de hoy. ¿Por qué el expresidente Alejandro Toledo no tiene seguidores? Lo fue perdiendo, primero en el tiempo, porque de hecho ningún expresidente ha logrado mantener su partido, ¿no? Y el partido que él fundó, que era Perú Posible, que se planteó como un partido regional de Ancash, también un partido popular, que era también como una suerte de contrapeso a la figura del fujimorismo en ese momento, sencillamente fue perdiendo también, digamos, no logró superar básicamente la presidencia de Toledo, y eso ha pasado básicamente con todos los demás presidentes, lo cual también dice mucho de la estructura de partidos del país. El mismo Toledo entró en una serie digamos, desde su gobierno, si seguramente recordarás, como alguien o sea, débil, como alguien también que muy errático, que no tenía a veces idea clara de qué hacer, no se apoyaba en gabinetes, no se apoyaba tampoco en su círculo técnico, y de hecho fue uno de los primeros casos en los cuales se le pidió dar un paso al costado, ¿no? Lo cual fue, digamos, de alguna manera paliado por la presencia de su primer ministro y presidente del Consejo de Ministros, que felizmente eso, digamos, llegó a terminar su periodo. Pero, en todo caso, fue básicamente la imagen de Toledo desde ese entonces hasta la actualidad ha sido de un declive rápido a medida que iban apareciendo las acusaciones, que él mismo iba también tratando de evadir a la justicia, que no daba explicaciones,
Entonces, eso finalmente hizo que cualquier posibilidad de mantener una imagen pública y política y arrastre de seguidores sencillamente desapareciera muy rápidamente. Una de las cosas que se ha visto en este regreso es eh, Alejandro Toledo en una silla de ruedas, haciéndose el enfermo, un papel indigno para un político peruano. ¿Cómo acaba así Alejandro Toledo de el hombre del pañuelo, el hombre Ujú. que lideró una movida a favor de la democracia? ¿Cómo se ve eso, José? No, es un contraste muy fuerte, definitivamente muy fuerte por dos razones. Una, porque tal como lo hemos visto, o sea, yo recuerdo las imágenes de Toledo en la Marcha de los Cuatro Suyos, junto con Bruce, por ejemplo, ¿no? Y otros también políticos de ese entonces, muy activo, además también encabezando las marchas, oponiéndose al Fujimorismo y ahora básicamente intentando todo lo posible para no volver y por no rendir cuentas a la justicia. Es deprimente, es patético también en cierta manera. Uno lo puede entender porque, digamos, dentro de todo, por la edad que tiene Toledo, 77 años, y por las penas, digamos, que se le impongan a Toledo, es muy posible que sean básicamente los últimos años básicamente lo que le quedan en libertad, ¿no? Y esto también es un final triste obviamente, para cualquier persona y especialmente para un presidente. Pero en todo caso no justifica el hecho de este teatro y este show, digamos, innecesario al cual está sometiéndose. Uno entiende que él, mejor dicho, o sea, él tiene que someterse a la justicia, tiene que limpiar su nombre, tiene que responder a los cargos que se han planteado, ¿no? Y eso tiene que hacerlo aquí en suelo peruano. Y dentro de todo, dentro de este espectáculo deprimente, triste, digamos, que hemos visto por intentar burlar a la justicia peruana, creo que se ha procedido bien. O sea, los canales internacionales han funcionado. De hecho, hay que reconocer, esto no es un paliativo, pero hay que reconocer que él mismo se ha entregado a la justicia, cosa que no pasó con otros expresidentes que huyeron también, como Fujimori, por ejemplo, u otros que incluso quisieron huir, como Alan García, ¿no? Entonces, en ese sentido, traer a la justicia a alguien como Toledo desde Estados Unidos creo que es una buena señal y tiene que haber acá un juicio justo para que así también como ciudadanos podamos ver que efectivamente la justicia está funcionando y que nadie está libre de rendir cuentas pese al cargo que tengan, desde el cargo más alto de la investidura hasta cualquier cargo público menor que está ocurriendo en el día de hoy. José Ragas, historiador y escritor, estuvo en Nativa Fondo. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias, Paola. Un abrazo de Santiago a ti y a quienes nos han seguido esta mañana. Gracias.